Estudio experimental en modelo físico de la rápida con perfil liso de la quebrada El Batán. Antecedente. En el Centro de Investigaciones y Estudios en Recursos Hídricos, CIERI, de la Escuela Politécnica Nacional, se desarrolla el proyecto que consiste en el diseño, construcción y ejecución de pruebas en modelo físico para analizar el comportamiento del flujo de las estructuras existentes correspondientes a la estructura de bifurcación con vertederos de excesos, rápida lisa y cuenco de disipación de energía que descarga en la quebrada El Batán. La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, EMAPS, concluyó en el año 2009 la construcción de las obras de la fase A para el control de la escorrentía desde la prolongación del colector Iñaquito en la Plaza Argentina hasta el río Machángara, cuyo objetivo es el desvío de la descarga del colector central de Iñaquito hacia la quebrada El Batán, para minimizar los efectos negativos de un caudal permanente en la cascada existente, ubicada a unos 300 metros aguas abajo del viaducto Aurelio Dávila Cajas. Descripción de las obras existentes. El sistema está conformado por el tramo de aproximación del túnel colector Iñaquito, la bifurcación conformada por el antiguo colector Iñaquito y la prolongación del mismo hacia el sistema de las rápidas escalonadas, el vertedero lateral de excesos ubicado en la bifurcación, el tramo del túnel de aproximación hacia la rápida lisa propiamente dicha, el cuenco de disipación al pie y el tramo de restitución de caudales hacia el cauce natural de la quebrada El Batán. Objetivos generales. Evaluar el comportamiento del sistema de vertedero de excesos, rápida lisa y cuenco de disipación en modelo físico y definir las recomendaciones necesarias para garantizar una operación segura y eficiente de estas estructuras en el rango de operación establecido. Descripción del modelo físico. La construcción y el montaje del modelo físico se realizan en el CIERI, que cuenta con un área experimental de 1.200 metros cuadrados y un sistema de recirculación de flujo sustentado por 4 unidades de impulsión de 200 litros por segundo de caudal cada una. El modelo físico y las estructuras auxiliares para su soporte ocupan un área de 100 metros cuadrados. Están instaladas y replanteadas con equipo topográfico de precisión, el mismo que se compone de 3 zonas. Zona de ingreso. Inicia con la conducción de 250 milímetros de diámetro que ingresa en el tanque de abastecimiento con 21.12 metros cúbicos de capacidad y pantalla de uniformización, soportado en la estructura elevada de acero. Modelo físico escala 1 a 20. Inicia con un tramo de 87 metros de longitud con sección tipo herradura de 5 por 5 metros con pendiente de fondo de 1.062%. La estructura de bifurcación de 116 metros de longitud tiene un ángulo de 42 grados entre ejes. Vertedero de excesos de 8 metros de longitud y 1.7 metros de altura. Rápida de fuerte pendiente con perfil liso. Sigue un tramo recto inclinado de 45 grados sobre la horizontal y al pie del mismo se empata con el fondo del cuenco de disipación con una curva circular. Cuenco disipador de 6 metros de ancho y 42.8 metros de longitud, que tiene un azud de 6 metros de altura. Al pie del azud se localiza el enrocado de protección de 30 metros de longitud y 9.3% de pendiente. Zona de salida, aforo y restitución de caudales. Plan de pruebas. El plan de pruebas propuesto para el análisis del comportamiento hidráulico en modelo físico del sistema de obras denominado como descarga de la rápida con perfil liso corresponde a la serie de caudales de operación representativos para el sistema de obras analizado, incluyendo aquellos que se presentan con mayor frecuencia, así como los eventos extremos considerados en su diseño.
Análisis experimental del comportamiento hidráulico con la geometría de las obras existentes. Prueba P1. Caudal total prototipo 20.63 metros cúbicos por segundo. Se observan ondas cruzadas debido al impacto del flujo supercrítico de aproximación en la esquina de la estructura de bifurcación. Debido al impacto del flujo supercrítico en las paredes internas de la bifurcación, existe una esporádica y mínima derivación de caudal que escurre hacia la rápida lisa. Prueba P2. Caudal total prototipo 52.74 metros cúbicos por segundo. El impacto del flujo con la pared interna de la bifurcación produce la elevación de la lámina de agua que perturba las condiciones del flujo hacia aguas abajo. La derivación mínima de caudal hacia la rápida lisa por el impacto de flujo supercrítico contra la pared interna de la bifurcación se caracteriza por un comportamiento no uniforme del flujo que se derrama sobre la cresta del vertedero de excesos. Este efecto se mantiene en el tramo inicial de aproximación hacia la rápida lisa, lo cual es una consecuencia directa de las características inadecuadas del flujo de aproximación. Se observa que el flujo que desciende por la rápida lisa y genera ondas que se juntan a las paredes laterales hasta su ingreso al cuenco de disipación, el cual presenta una profundidad y longitud mayores a las requeridas para estabilizar el resalto generado, que se encuentra en el orden de 3 metros cúbicos por segundo. El resalto sumergido se desarrolla en una pequeña parte inicial del cuenco, donde la turbulencia de la masa de agua en el cuenco amortiguador es mínima, razón por la cual el comportamiento del flujo hacia aguas abajo se presenta totalmente uniformizado y con velocidades bajas. El flujo que se restituye hacia el cauce de la quebrada El Batán presenta velocidades importantes debido al umbral ubicado en la sección transversal al final del cuenco de disipación. Prueba P3. Caudal total prototipo 80.21 metros cúbicos por segundo. Las ondas cruzadas de mayor amplitud debidas al impacto del flujo supercrítico con las paredes internas de la bifurcación y vertedero lateral de excesos se trasladan hacia aguas abajo en el túnel tipo baúl. Una reducida parte del caudal derivado corresponde a la descarga sobre el extremo final del vertedero lateral de excesos. Existe un fuerte impacto frontal del flujo contra la pared interna de la bifurcación, ocasionando la elevación de la lámina de agua que perturba las condiciones del flujo hacia aguas abajo. La presencia de flujo distribuido de manera no uniforme en la sección inicial de la rápida lisa produce una sobreelevación relativamente importante en las paredes laterales de la estructura. El flujo que desciende por la rápida lisa se caracteriza por estrías desordenadas, que demuestran una distribución no uniforme de flujo. En el ingreso del flujo en el cuenco de disipación se forma un resalto sumergido. La disipación de energía se produce eficientemente en una longitud aproximadamente igual al tercio de la longitud del cuenco existente. Se observa un flujo totalmente uniforme y tranquilo en la zona de aproximación al umbral en la sección final de la estructura. El flujo de restitución al cauce natural presenta velocidades importantes y se observa un impacto sobre la zona de restitución que corresponde al tramo curvo del cauce natural existente. Prueba P4. Caudal total prototipo 108.18 metros cúbicos por segundo. La presencia importante de ondas cruzadas y fluctuación del flujo en túnel tipo baúl se mantiene hacia aguas abajo en el túnel existente. La significativa elevación de la lámina de agua que perturba las condiciones del flujo hacia aguas abajo se debe al impacto frontal del flujo con la pared de bifurcación. La derivación del caudal hacia la rápida lisa se produce principalmente por el impacto del flujo con la pared de la bifurcación y en una pequeña parte por la descarga sobre el extremo final del vertedero lateral de excesos, cuya longitud no es efectiva para la derivación del caudal. El flujo que llega a la rápida está concentrado hacia el extremo lateral de la misma y mantiene una distribución no uniforme de flujo durante todo el descenso que presenta ondas o estrías longitudinales hasta aproximadamente la mitad de la longitud de esta estructura. Se observa que se forma un resalto sumergido tan pronto como el flujo de la rápida lisa ingresa al cuenco de disipación de energía que tiene un flujo de aproximación hacia el umbral de salida totalmente uniforme y tranquilo. El flujo de restitución hacia el cauce de la quebrada El Batán presenta una alta energía cinética y se mantiene el impacto a lo largo de la curvatura del cauce natural. Prueba P5. Caudal total prototipo 124.82 metros cúbicos por segundo. Se observan ondas cruzadas con amplitudes muy importantes, superiores a la altura del túnel. La derivación del caudal hacia la rápida lisa se produce por el impacto del flujo supercrítico con la pared de la bifurcación, lo que produce un vertido totalmente inadecuado sobre el vertedero de excesos.
En el tramo de aproximación hacia la rápida lisa no se alcanza la uniformización del flujo de ingreso a la rápida. El flujo que se descarga por la rápida lisa presenta una distribución marcadamente no uniforme en su ancho debido a la concentración de flujo junto a los extremos laterales de la rápida. Se observa que el flujo se distribuye desordenadamente formando filetes y generando salpicaduras desde el inicio de la cresta. Para el rango de caudales derivados de esta prueba, alrededor de 22 metros cúbicos por segundo, se observa que la longitud del cuenco de disipación resulta mayor a la longitud del resalto sumergido. A pesar de las características inadecuadas del flujo que ingresa desde la rápida al cuenco, se produce una adecuada disipación de energía. El resalto es sumergido y se desarrolla en una longitud aproximada de 2/3 de la longitud total del cuenco. El flujo que se aproxima hacia el umbral de salida del cuenco presenta condiciones de uniformidad. Al ser vertidas aguas abajo del umbral, presenta altas velocidades y se mantiene la afectación hacia el margen lateral del cauce natural en el tramo curvo del mismo. Prueba P6. Caudal total prototipo 148.49 metros cúbicos por segundo. El impacto del flujo supercrítico que se aproxima al colector Iñaquito en la zona de la bifurcación ocasiona que el flujo se refleje en las paredes laterales y bóveda superior del túnel, lo que provoca una intensa perturbación del flujo. El caudal que se deriva hacia la rápida lisa corresponde apenas al 20% del caudal que circula por el colector Iñaquito. Esto significa que no se cumple lo previsto en el diseño realizado del vertedero de excesos. Se observa que el vertedero lateral de excesos opera con una fuerte ineficiencia, pues gran parte de la longitud real de la cresta no es efectiva, que se caracteriza por un vertido irregular. El flujo al inicio de la rápida lisa es fuertemente no uniforme en el ancho de la misma. Existen sobreelevaciones del flujo junto a las paredes laterales de la rápida, siendo de mayor magnitud hacia uno de los extremos. Se observa que el flujo al descender por la rápida lisa cae desordenadamente a manera de filetes. Se generan salpicaduras desde el inicio de la rápida. En el cuenco de disipación se forma un resalto sumergido, con alta macroturbulencia. Debido a la importante longitud del cuenco y al control que impone el umbral de salida del cuenco, se produce una adecuada disipación de energía, a pesar de la no uniformidad del flujo de ingreso. El resalto sumergido se desarrolla en una longitud aproximada al 70% de la longitud del cuenco. El comportamiento del flujo hacia aguas abajo en la zona máxima al umbral se presenta algo acelerado y con presencia de ondas en la superficie libre. El flujo que desciende por el umbral presenta una importante velocidad y choca en la margen lateral del cauce natural, iniciando la formación de ondas cruzadas en el tramo curvo del mismo. Conclusiones. La calidad de flujo supercrítico que se presenta para todo el rango de operación en el túnel herradura del colector Iñaquito junto con la presencia del vertedero de excesos en la pared lateral de esta estructura de bifurcación provoca el impacto del flujo de aproximación. Se observa la presencia de un vertido inadecuado sobre el extremo final del vertedero de excesos, así como el impacto en el fondo y paredes del túnel de aproximación hacia la rápida lisa, provocando un flujo de aproximación hacia ella caracterizado por la no uniformidad en su distribución, así como la presencia de ondas cruzadas. Para caudales totales que se aproximan por el colector Iñaquito menores a 20 metros cúbicos por segundo, no existe vertido hacia la rápida lisa. Para todo el rango de caudales mayores a este valor, existe una derivación del flujo hacia la rápida lisa que varía hasta aproximadamente el 20% del caudal de diseño. Se observa que el flujo supercrítico impacta en la bifurcación, provocando una sobreelevación de flujo que es descargado sobre el extremo final del vertedero de excesos hacia el túnel de aproximación hacia la rápida lisa. La descarga se concentra en el tramo final del vertedero e impacta fuertemente en el muro lateral del túnel de aproximación hacia la rápida lisa. En consecuencia, la descarga sobre el vertedero lateral de excesos presenta un funcionamiento hidráulico inaceptable para todo el rango de los caudales ensayados o de operación del sistema. El flujo que continúa hacia el sistema de las rápidas escalonadas es fuertemente alterado en el tramo donde se realiza el vertido lateral hacia la rápida lisa. Se observa la formación de ondas cruzadas para caudales totales mayores a 20 metros cúbicos por segundo, las mismas que alcanzan gran magnitud para caudales totales mayores a 50 metros cúbicos por segundo. El flujo de aproximación hacia la rápida lisa presenta características hidrodinámicas no adecuadas e inaceptables en el tramo desde su descarga sobre el vertedero lateral de excesos. Este hecho conduce a tener un flujo fuertemente perturbado, totalmente no uniforme en la sección inicial de la rápida lisa.
El flujo supercrítico que se desarrolla sobre la rápida lisa presenta ondas transversales y ondas longitudinales para todo el rango de caudales de operación. Para los caudales más grandes el fenómeno es más intenso e importante. Esto provoca una distribución no uniforme del flujo en el ingreso hacia el cuenco de disipación al pie de la rápida, lo que afecta notablemente la eficiencia del mismo en el proceso de disipación. El cuenco de disipación de energía al pie de la rápida lisa presenta longitudes superiores a las requeridas para el desarrollo del resalto sumergido, para el rango de caudales derivados hacia la rápida lisa, hasta 30 metros cúbicos por segundo, que corresponde apenas al 20% del caudal de diseño. Los porcentajes de disipación de energía registrados en el cuenco de disipación al pie de la rápida lisa son relativamente altos, entre 76 y 80%, para el rango de caudales derivados. Sin embargo, se puntualiza que las características del flujo en la rápida propiamente dicha son hidráulicamente inadecuadas. La altura del umbral existente al final del cuenco de disipación al pie de la rápida lisa es importante, lo que favorece el incremento de las velocidades del flujo en la sección de restitución al cauce natural de la quebrada El Batán. El tramo del curso natural que recibe este flujo presenta una curvatura en planta que favorecería el impacto del flujo con alta energía cinética en la margen lateral, poniendo en riesgo su estabilidad. Este hecho conduce a la necesidad de un análisis de las condiciones del flujo en el tramo aguas abajo del umbral, que se requerirá para disminuir la vulnerabilidad de las márgenes del curso natural de la quebrada El Batán. Recomendación. Una vez realizada la evaluación del comportamiento hidráulico del sistema compuesto por el tramo de aproximación del colector Iñaquito, estructura de bifurcación, vertedero lateral de excesos, rápida con perfil liso, cuenco de disipación de energía al pie y tramo de restitución del flujo al cauce natural, se recomienda eliminar el vertido lateral hacia la rápida lisa. Esto se plantea debido a que la estructura de bifurcación permite la descarga descontrolada de caudales de operación hacia un cauce natural ya gravemente afectado, que necesita ser protegido aún para caudales pequeños que llegan a ser los más frecuentes bajo las condiciones actuales. La estructura de bifurcación existente no admite modificaciones técnicamente justificables y económicamente sostenibles para la descarga lateral de caudales cuando el caudal de operación en el colector Iñaquito supere los 150 metros cúbicos por segundo, y menos aún cuando el flujo de aproximación se mantenga en régimen supercrítico y la estructura de bifurcación existente genera importantes perturbaciones en el flujo que se dirige hacia el sistema de las rápidas escalonadas, afectando notablemente también la eficiencia de estas rápidas.